Nuestro curso Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, ya lo comentamos, cualquier discrepancia que nosotros tengamos con los manuales de los fabricantes o manuales, en este caso de Autoridad Aeronáutica, pues estos van a prevalecer. Dentro de las reglas ya les platicamos, su servidor Miguel Rojas. Dentro del contenido temático ya mencionamos este contenido. Vamos a tocar a fondo lo que es la estructura del SMS y vamos a mencionar algunos aspectos que son inevitables de factor humano. Me comentaban aquí como tal en el contenido no pusimos teoría del caso, pero también nos vamos a ir a casos específicos que han pasado a nivel nacional y casos específicos que han pasado a nivel internacional para que de cierta forma nosotros desarrollemos una visión de cómo atender el sistema de gestión de seguridad. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Afortunadamente, pues dentro de estos años que he llevado como instructor de aviación y en este caso también como parte de la industria de la aviación, pues he tenido la fortuna de obtener esta capacitación. Recordemos, la capacitación es completamente diferente a la instrucción o en este caso a la impartición de cátedra. La capacitación nos va a llevar básicamente a desarrollar los conceptos específicos en el momento adecuado. Entonces nosotros nos vamos a llevar ese tipo de capacitación. Al final de cuentas vamos a obtener esa competencia que es saber hacer las cosas en el momento adecuado. Dentro de la introducción, nuestro primer tema que vamos a desarrollar, introducción al sistema de gestión de seguridad operacional, pues vamos a empezar a conocer lo que es el famoso SMS. ¿Cuál es nuestro objetivo dentro del tema de introducción al sistema de la gestión de la seguridad operacional? La siguiente información tiene como objetivo que todos los participantes conozcan los conceptos del sistema de gestión de seguridad. Vamos a conocer cómo está estructurado, todos los puntos que debemos de abordar en el sistema de gestión de seguridad, cómo los tenemos que aplicar desde el enfoque de aerolínea, cómo está estructurado a nivel nacional, a nivel internacional, en el aspecto de la aviación. Vamos a tener que hablar, en este caso, los principales conceptos detonantes que provocan inevitablemente los accidentes e incidentes aéreos producidos por ciertos factores identificables. En este caso, inevitablemente, pues tenemos que hablar dentro de la seguridad operacional del factor humano, porque el factor humano es el principal detonante de los accidentes aéreos en el 2004, en la actualidad. Ese es nuestro objetivo. Vamos a poner este pequeño video para dar esa introducción a lo que es el SMS. Actualmente volamos más que nunca y los móviles... Pregunta, ¿sí escuchan el audio? Sí. Ok, perfecto. Todo lo voy a subir un poquitito para que tengan un poquito más de audio. Y les comparto la pantalla. Actualmente volamos más que nunca y los móviles con cámara son fieles compañeros de viaje que capturan momentos increíblemente peligrosos. Dios mío, el avión está ardiendo. Por primera vez investigaremos qué se oculta tras estas catástrofes aéreas. Prepárense para el impacto. Descubriremos los motivos técnicos que desencadenan un accidente mortal. Se aferraba al aire intentando no caer. Desvelaremos misteriosos errores humanos y averías mecánicas. Van a hacer un aterrizaje de emergencia. Los peligros del clima y los colapsos en las pistas. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha estrellado! Dios mío. Sacaremos a la luz la verdad sobre los accidentes aéreos. Aviones SOS viral, fallo mecánico. En la pista de Okinawa, Japón, un avión estalla en llamas. ¡Dios! ¡Por favor! En Chicago, los pasajeros se ven obligados a huir para salvar sus vidas. Madre mía. Y en Singapur, el avión de pasajeros más grande del mundo, con más de 450 personas a bordo, sufre un fallo catastrófico en el motor.
No hay ninguna regla que indique qué hacer en una situación así. Los aviones modernos tienen mucho trabajo. Solamente vamos a ver esa parte del video. Más adelante vamos a ver el video completo. El SMS, dentro de su concepto principal, es gestionar lo que es todos los accidentes, todos los incidentes. Es una forma de administrar y evitar que lleguemos a ese estado no deseado, que es el accidente o el incidente. Si nosotros analizamos a lo largo de los años, recordemos, la aviación empezó su boom a partir de las guerras mundiales. En los años 40, la aviación se empezó a desarrollar conforme avanzaba. En este caso específicamente las guerras mundiales pues detonaron ese desarrollo de la aeronave. A lo largo de los años, esta es una estadística general de los accidentes que han pasado en el aspecto de aviación. Recordemos, los años 70 es la época o es la década de los años, de cierta forma, que hemos tenido más accidentes aéreos, y no solamente en el aspecto de aviación, también hacemos mención que hemos tenido accidentes a nivel mundial. En los años 70 tuvimos el accidente en Chernobyl. En los años 70 tuvimos la peor catástrofe aérea, que ya fue superada hace algunos años por otra catástrofe aérea. Y pues también México no se quedó atrás. México también tuvo su peor catástrofe aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tuvimos también nuestro peor accidente aéreo en lo que es en la historia de México en el aspecto de aviación. A partir de los años 70 se generó esa detonante, esa preocupación de atender la seguridad de aviación. Vamos a mencionar, la aviación va a tener diferentes aspectos. Es importante mencionar lo siguiente: el sistema de gestión de seguridad es la forma cómo nosotros vamos a administrar, cómo evitar llegar a esos accidentes o incidentes. Entonces vamos a tener una estructura, pero solamente vamos a atender la seguridad operacional. La seguridad operacional hace referencia a la palabra safety. Entonces, seguridad operacional es safety. En aviación tenemos otro tipo de seguridad que es security, que hace referencia al término ABSEC, que es Aviation Security. Security pues se detonó en este caso en el 2000 a partir de los atentados de las Torres Gemelas. Entonces, a partir de esta fecha, pues también atendemos situaciones de security, pero solamente en nuestro tema SMS vamos a atender la seguridad operacional. La seguridad operacional hace referencia específicamente a todos los procedimientos, todos los procesos, todas las funciones que están dentro de las funciones en una aerolínea. De cierta forma, security, que es el otro lado de la seguridad de la aviación, security, hace referencia a los actos de interferencia ilícita. Entonces hay que resaltar esa importancia. A partir de los años 70 se empezó a atender esta situación. En los años 40 los aviones prácticamente eran kamikazes. Sabemos la historia, aviones que solamente estaban programados para ir, pero ya no pretendían que regresaran. Afortunadamente, conforme ha pasado el tiempo, el desarrollo tecnológico en el aspecto de mantenimiento en las aeronaves se ha ido eficientando, y al grado de que prácticamente en la actualidad, 2024, podemos decir al 99.9% que los aviones por mantenimiento no fallan. Desafortunadamente hay otro principal detonante, el factor humano. Entonces, por eso es inevitable anexar dentro del estudio de gestión de la seguridad operacional, analizar el factor humano. Si nosotros nos adentramos un poquitito más a esta historia, pues tenemos que hacer mención de esa referencia. En Tenerife, en 1977, se tuvo la pérdida de 583 pasajeros. En México, 1979, un avión se despista en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y a partir de ahí, pues también tenemos un factor que fue el factor humano, un avión despistado en la Ciudad de México. Fue nuestro accidente aéreo.
También en los años 70 tuvimos, en este caso, la falla del reactor en Chernobyl, que de cierta forma ya lo conocemos. Entonces, los años 70 fue el detonante para atender la seguridad en todos los aspectos. Dentro del accidente de Tenerife se juntaron muchas causas, una secuencia de causas que nos llevó a ese estado no deseado, conocido como accidente. En México, pues también se generaron ciertas situaciones, ciertas barreras que fueron vulneradas y también llegamos a ese accidente. Vamos a ver aquí una entrevista que hace, en este caso, la reportera al capitán que se despistó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los años 70. Este capitán pues tuvo la fortuna, fue compañero en Aeroméxico, es un gran capitán, y más allá de la hazaña que pueda resaltar, vamos a ver las características del evento, del accidente como tal, y vamos a hacer mención más que nada en los aspectos que debemos de considerar de SMS. Bueno, pues iniciamos el video. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan para recordar juntos esto que ocurrió hace 38 años, el peor accidente aéreo en la historia de la Ciudad de México. Hoy con nosotros, uno de los sobrevivientes. La madrugada del 31 de octubre de 1979, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se esperaba la llegada del vuelo 2605 de Western Airlines, conocido como el Tecolote. Se le llamaba así porque viajaba de noche y era el primero en arribar a la Ciudad de México desde Los Ángeles, California, justo a las 5:45 de la mañana. El Tecolote sobrevolaba los poblados al noreste del Valle de México para dirigirse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cruzaba el exvaso de Texcoco y debería llegar por la pista 23 derecha. Estaba nublado y pese a las instrucciones de la torre de control, el 2605 de Western Airlines descendía irremediablemente hacia la pista equivocada. Era la pista 23 pero izquierda, que estaba en reparación y había maquinaria. El Tecolote posó el tren de aterrizaje sobre el asfalto suelto, derrapó y chocó contra maquinaria pesada. Perdía el control. Luego vino una explosión. En un espacio de 1 hectárea quedaron los restos de la aeronave, enormes secciones del fuselaje, todo esparcido. Se trató de la mayor tragedia aérea en la historia de la Ciudad de México. Murieron 75 personas de las 89 a bordo de la aeronave. Arely Melo, al aire con Paola. Está con nosotros el capitán Jaime Solís García, él es piloto aviador y es sobreviviente de ese accidente. Jaime, gracias por estar aquí. Un gusto compartir todo esto con ustedes. Tu historia de verdad que es muy impresionante. Eso que hiciste durante la crisis para sobrevivir. Cuéntanos cómo le hiciste para poder estar aquí. La historia empieza un poco antes de lo que viene siendo el vuelo el vuelo 2605. Fui bombero antes y eso me ayudó muchísimo a poder manejar con cierta calma todo lo que me estaba sucediendo. ¿Y en cabina qué pasaba? En cabina empezaron los gritos, se fue la luz, volvió a regresar, porque a la hora que se pierde un generador de un motor, hay un cambio y eso hace que se apague y se prenda. Y empezamos a mirar hacia la derecha y fuimos a dar... Aquí ya el capitán hace su comentario de manera personal. Básicamente, ¿qué pasó en este accidente? Si nosotros lo analizamos, recordemos ahorita nuestro tema es la introducción. Si nosotros empezamos a analizar aspectos de aviación, el error que se cometió por parte de la tripulación fue aterrizar en una pista que ya estaba cerrada. Por años, hasta la actualidad, la pista 05 derecha en la madrugada la cierran. Aproximadamente de las 01:30 local hasta las 6 de la mañana esta pista está cerrada. En la actualidad sigue estando esta información vigente. Recordemos, parte del actuar desde el enfoque de piloto, pues tenemos que conocer lo que es los famosos NOTAMs. Los NOTAMs es la noticia del hombre del aire, en este caso es información relevante de los aeropuertos,
Yo dentro de la tarea que tengo que hacer como piloto aviador, debo de supervisar esos NOTAMs, pero no solamente queda dentro de la función de piloto aviador. Esto también abarca a otra gama, a otro tipo de personal. También el oficial de operaciones debe de verificar esos NOTAMs. También debe de verificar el personal de mantenimiento, los NOTAMs. Personal de la gerencia del aeropuerto debe de verificar los NOTAMs. En este caso involucra a muchas funciones, a mucho personal que forma parte de la aerolínea. Entonces, no exclusivamente esto no recae dentro de la función de piloto. Un piloto debe verificar, yo voy a volar a lo mejor de Los Ángeles a México, caso particular el que mencionamos. Yo voy a volar en la noche, conocido como vuelo tecolote. Vuelo tecolote hace referencia a que vuela en la noche prácticamente. Eso nos genera otra desventaja, la pérdida de conciencia situacional. Entonces es un punto que vamos a denotar más adelante en el aspecto del factor humano. Entonces perdemos la noción de lo que vamos a hacer en la noche. Entonces el ser humano pues no está despierto las 24 horas, entonces perdemos esa conciencia situacional. Entonces no se verificaron los NOTAMs, se aterrizó en este caso en una pista que estaba cerrada, murieron 75 pasajeros de 89 pasajeros, entonces fue una pérdida considerable, es denotado uno de los principales accidentes en México. Aquí se debe de notar lo siguiente. En aviación, el sistema de gestión de seguridad no debe de ser punitivo. ¿A qué me refiero? No debemos de buscar un culpable. Cada vez que haya un accidente, debemos de analizar qué pasó en el accidente y qué podemos mejorar, qué podemos perfeccionar dentro de esos procedimientos para poder evitar pasar lo mismo una vez más. Entonces, a partir de ahí, pues en este caso, en esta aerolínea, pues se estableció que se deberían de verificar los NOTAMs antes de despegar. Durante el vuelo se debería de llevar esa información impresa para que los pilotos tuvieran esa información relevante. Se debería de llevar esa información subrayada para que en todo momento el capitán lo tuviera presente y no tuviera esa pérdida de conciencia situacional. Se mejoraron los procedimientos, ¿sale? En ese entonces ese capitán pertenecía a la TWA, no sé qué aerolínea, es una aerolínea norteamericana. Ya después tuve la oportunidad de conocerlo en Aeroméxico, es un gran capitán. Entonces, lo importante del sistema de gestión de seguridad operacional es analizar qué pasó y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar. Esa es la esencia, esa es parte de la introducción del sistema de gestión de la seguridad operacional. Así como hemos tenido ese accidente, hemos tenido otros accidentes, otros incidentes. También debemos de aprender dentro de este enfoque la diferencia entre un incidente, un accidente, y pues vamos a ver este otro reporte. ¿Un percance, familia? Estamos bien, familia. Estamos bien. Corran, estamos bien. Un avión comercial de Viva Aerobús presentó una falla en el tren de aterrizaje delantero antes de despegar del aeropuerto de Puerto Vallarta la tarde de este 18 de marzo. De acuerdo a la aerolínea, los 127 pasajeros y la tripulación resultaron ilesos. Dicho avión iba a realizar un vuelo a Monterrey. El 43 de Puerto Vallarta a Monterrey, pero estamos bien, no despegamos. El avión no alcanzó a despegar y nos... La falla provocó que las actividades del aeropuerto se suspendieran temporalmente. En este ejemplo, pues podemos decir, como lo mencionó el reportero, fue una falla del avión. Aparentemente, la falla del avión evitó que despegara, ¿no? Al final de cuentas, es una falla considerable que dejó fuera de servicio por un instante a la aeronave, dentro de los conceptos que debemos de manejar.
como fue una falla considerable, entonces se considera que es un accidente, ¿vale? Entonces lo vamos a definir más adelante, de todos modos. ¿Qué pasó específicamente en este caso? Vamos a tocarlo. Realmente o aparentemente nosotros podemos decir que por mantenimiento no le dieron bien mantenimiento y se tronó ese tren de nariz, aparentemente. Si nosotros analizamos, tenemos que hacer una labor de investigación de accidente, ¿sale? A nivel internacional, para poder aplicar el sistema de gestión de seguridad, debemos de hacer investigación de accidentes para que a través de la investigación de los accidentes a incidentes, pues determinemos lo que podemos hacer para evitar volver a llegar a esta situación, ¿sale? Les platico, ¿qué pasó en esta aeronave? Esta aeronave inicialmente empezó a rodar para dirigirse a la cabecera del aeropuerto de Vallarta. Esta aeronave tenía un NOTAM, una calle de rodaje estaba cerrada. Esta calle de rodaje prácticamente le daba acceso a toda la cabecera. Desafortunadamente, como esta calle de rodaje estaba cerrada, el piloto tuvo que hacer ciertas maniobras. No hay muchas operaciones en Vallarta en ese entonces, actualmente ya hay muchas. Esa maniobra fue hacer un giro de 180 grados en la cabecera. Entonces el capitán, al llegar a la cabecera, hizo el giro de 180 grados para posicionarse de frente a la pista y poder despegar. Al momento que realiza el giro de 180 grados en la cabecera, el avión pues sale de la franja pavimentada. El avión empieza a tocar pasto y lógicamente por el peso de la aeronave, el avión se empieza a hundir. Al darse cuenta de que el capitán pues ya prácticamente estaba quedando atascado, pues le metió un poquito de potencia a los motores para poder sacar el avión de la zona de pasto. Lógicamente, al hacer ya contacto el neumático de pasto a la zona pavimentada, pues ya estaba atorado. Entonces el capitán metió potencia a los motores y el avión hizo un caballito y brincó y volvió a ingresar a la zona pavimentada. Entonces, esta situación, pues de cierta forma, provocó que el tren de nariz se dañara. El capitán siguió su procedimiento, pues él siguió el procedimiento, siguió alineándose a la cabecera de la pista y pues en ese instante el tren de nariz se zafa. Eso fue lo que pasó. Lógicamente, para saber todo esto, pues se tuvo que realizar una investigación del propio accidente. A lo que nos lleva, nosotros estamos hablando que el sistema de gestión de seguridad nos va a llevar a evitar accidentes. Ya analizamos y investigamos este accidente. ¿Qué vamos a resaltar en este accidente? A ver, desde el momento que yo ya me salí de la zona pavimentada y mi avión entró a una zona de pasto, lógicamente el terreno no está diseñado para soportar los pesos de esta aeronave. Entonces, a partir de ahí, se tuvo que pedir apoyo. ¿Sabes qué? Yo ya me metí al pasto, yo soy el capitán del Viva, pido apoyo para que manden un carrito, un pushback, y me saque de esta posición, y lo saquemos de forma segura. Desafortunadamente no se realizó de esa manera. Afortunadamente, el tren de nariz se zafó antes de que intentara cualquier tipo de despegue. Dentro de la investigación, pues ya no llegamos a saber si realmente el capitán tenía intenciones de despegar. Afortunadamente no pudo despegar porque se zafó, pero estaríamos contando otra historia si ese avión hubiera despegado con los 127 pasajeros. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos un aspecto de factor humano. Recordemos, en factor humano es inevitable que el ser humano cometa errores. Es naturaleza del ser humano cometer errores. Pero es de sabios aceptar esos errores y es importante reconocerlos y, en este caso, mitigarlos para poder evitar que lleguemos a este estado no deseado como accidente o incidente. Así como hemos tenido accidentes en este aspecto, pues también hemos a lo largo de la historia, pues se han realizado otros accidentes. En Reynosa, un avión, una aeronave, un MD, se despistó y cayó en una casa.
mató a toda la familia y solamente sobrevivió el padre de esa familia. Tuvimos un accidente en Madrid, esta aeronave, un 767, sufrió esta lesión en el cono de cola, el famoso Durangazo con el Embraer, igual ahí vamos a mencionar, pareciera que fueron condiciones no controlables, en este caso el weather, la meteorología, pero si analizamos a fondo también hay cierta participación humana. Entonces tuvimos otro caso, no recuerdo en este caso específicamente, de otra aeronave que prácticamente se dañó su estabilizador y prácticamente cayó de cabeza, se estrelló, creo que esta fue de otra aerolínea. Entonces es importante resaltar que nadie está exento de los accidentes. Vamos a analizar, van a ser teorías del caso, más adelante debemos mencionar. Básicamente esto es una pequeña introducción de lo que va a buscar el SMS, el Sistema de Gestión de Seguridad, para evitar poder llegar a ese accidente o ese incidente. De antemano, pues vamos a poner sobre la mesa que vamos a tener factores que son detonantes en un accidente, factores como pueden ser controlables, como el factor humano, la mecánica, pero hay también factores que no podemos controlar, como la meteorología, un wind shear, una tormenta, un huracán. Entonces es importante identificar esos factores que hasta cierto punto pueden ser controlables y hasta cierto punto no pueden ser controlables, para evitar mitigar esa gestión en el riesgo y no poder llegar a accidentes. Entonces, dentro del concepto, dentro de la introducción del análisis a lo largo de la historia, pues es inevitable que tenemos que hacer algo para combatir esa inseguridad operacional que tenemos, recordando que dentro de la inseguridad operacional que vamos a manejar, pues queda netamente el actuar de los operadores de los aeropuertos. Entonces, dentro de la estadística que tenemos a nivel internacional, pues las causas, las fallas técnicas de las aeronaves, pues han ido a la baja, y sin embargo, las causas humanas han ido a la alza. Por eso es importante mencionar que dentro del sistema de gestión de seguridad, pues tenemos que trabajar con el factor humano. Ciertos aspectos los debemos de mencionar para su respectiva atención. Esta es una pequeña introducción de lo que es o lo que va a buscar el sistema de gestión de seguridad. A grandes rasgos, solamente mencionamos un caso, y vamos a seguir trabajando con algunos casos, pero también tenemos que envolvernos un poquitito más en todos los aspectos que generan esa estructura del sistema SMS. Recordemos, el SMS pues propició el último de los anexos en aviación, anexo 19, y tenemos que ver esa causa raíz, el origen de este anexo SMS. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda.